A continuación, tenemos a la doctora Marta Rondón. La doctora Marta Rondón es una reconocida psiquiatra con grado de maestría en políticas y servicios de salud mental por la Universidad de Nova Lisboa, Portugal. Es consultora en psiquiatría en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Es profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Past President de la Asociación Internacional de Salud Mental para las Mujeres, y es vicedecana del Colegio Médico y Past President de la Asociación de Psiquiatría Peruana. La doctora Rondón nos va a hablar sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental materna, este problema que están también olvidados en nuestro país. Doctora Rondón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Rondón. Agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología la oportunidad de compartir con ustedes para conversar acerca del impacto de la COVID-19 en la salud mental materna. No tengo conflictos de interés que declarar. Y en esta presentación hablaré del riesgo para la salud mental en general en pandemias y epidemias, el impacto sobre la calidad de vida y la resiliencia, el impacto sobre las tasas de psicopatología y algunas perspectivas futuras. Para situarnos en contexto, permítanme presentarles a la señora B. Esta es una mujer de 35 años que ha tenido 5 gestaciones, solo 2 partos. En 2021 tuvo un aborto estando ella con síntomas de COVID-19 y de entonces a esta parte ha recibido 3 vacunas. Ingresó en mayo de este año para un descarte de gestación. Entre sus antecedentes sabemos que ambos padres son alcohólicos. La madre está viva, pero no mantiene una relación cordial con ella, y el padre falleció hace 2 años por cirrosis y fue ella quien lo cuidó en sus últimos meses. Tuvo una violación sexual, que en realidad fueron tocamientos indebidos, a los 5 años. Se lo contó a la madre cuando era adolescente, pero ella no le creyó. Ella consume alcohol desde los 16 años, tiene un diagnóstico, además del alcoholismo, de trastorno bipolar, con tratamiento en un centro de salud mental comunitario, y la última receta era fluoxetina, un antidepresivo, y clonazepam, un benzodiazepínico. Apenas sospechó la gestación, suspendieron el tratamiento. Se hospitalizó en el servicio de ginecología y al segundo día de hospitalización estaba insomne, al borde de la agitación, histriónica, en hipomanía, es decir, con los pensamientos y lenguaje acelerado, con asociaciones laxas, un poco desinhibida y con poco juicio social. El diagnóstico de egreso fue un embarazo ectópico, y lo que tocó hacer en el intermedio fue devolverle la medicación para permitir que ella pudiera colaborar con su manejo ginecobstétrico. En general, sabemos que las emergencias sanitarias de tipo pandemia y epidemia necesariamente tienen un correlato sobre el estado de bienestar de las personas. Después de la pandemia del SARS en 2003, se realizaron limitados estudios acerca del impacto sobre la salud mental, tanto en China como en Canadá. Y lo que se ha publicado es que 30 meses después de la pandemia, todavía las personas, alrededor de la mitad, hasta 65% de los sobrevivientes de la infección, tenían síntomas de ansiedad y también de trastorno de estrés postraumático. Y en la población general, 25% mostraba algunos síntomas de trastorno de estrés postraumático y 15% de depresión, sobre todo en las comunidades que habían estado más afectadas. De estos que habían tenido diagnósticos, el 30% tenía más de un diagnóstico, es decir, una combinación de depresión y trastorno de estrés postraumático o depresión y ansiedad.
Este 30% de afectados, o 25 a 30% de afectados, es más o menos lo que se observa en otros desastres. Pero a diferencia de otros tipos de desastres, cuando estamos hablando de infecciones con un patógeno nuevo, hay dos factores que incrementan o que se piensa que incrementarían el impacto sobre la salud mental. La necesidad del aislamiento social que viene por las cuarentenas, la necesidad de utilizar equipo protector que definitivamente corta el contacto humano, la estigmatización de las personas que están enfermas y de las personas que trabajan con estos pacientes, donde la comunidad en general no se mete con ellos, no se mezcla, ¿no? Y en el caso de la COVID-19 hemos tenido las órdenes estrictas de confinamiento y la distancia social. El otro factor es el miedo de las personas, no solamente de adquirir la enfermedad uno mismo o de sufrir las consecuencias de este desastre, sino el miedo a contagiar a los seres queridos. De modo que el distrés, o sea, el estrés tóxico que proviene de las situaciones de pandemia es mayor que en otros desastres. También sabemos que el daño a la salud mental en los desastres se puede prevenir. Y el Comité Permanente entre Organismos de Naciones Unidas tiene una guía en la cual nos habla de que para proteger la salud mental de las personas afectadas por las pandemias y los desastres, hay que fortalecer los servicios básicos y la seguridad. Hay que ver de que la persona tenga apoyos en la comunidad y la familia. Hay que tener personal no especializado que pueda brindar apoyo focalizado a las personas que se sienten afectadas o estresadas. Y finalmente hay que tener servicios especializados para dos tipos de personas: para los que tienen enfermedades mentales preexistentes y para aquellos que han iniciado con un trastorno de salud mental a partir de sus experiencias en el desastre. Noten ustedes que la parte más grande de la pirámide, la base de la pirámide, tiene que ver con la provisión de servicios básicos y seguridad. De modo que una de las cosas que aprendemos en desastres es que el número total de personas a las cuales vamos a llegar con nuestros servicios especializados no es tan importante como la provisión de servicios básicos para evitar que las personas lleguen al punto donde necesitan servicios especializados. Dicho de otra manera, no es el número de psicólogos. Ahora, ¿por qué, cuáles son las cosas que las personas experimentan que ponen en riesgo su salud mental? Incertidumbre, desinformación y sensación de desamparo. Además, hay ruptura de las rutinas, ha habido pérdida de las redes sociales, de los ingresos y de la sensación de seguridad personal y de integridad. Falta de acceso a servicios básicos, incluyendo el servicio de salud, sobrecarga de labores en el hogar y tensiones y violencia por el hacinamiento y el aislamiento. ¿Esto cómo afecta la salud mental? Para discutir la afectación de la salud mental, primero debemos recordar qué es salud mental. Dice la OMS que es un estado de bienestar que te permite acceder a la autorrealización, es decir, ser la mejor persona que te toca ser, afrontar los estresores de la vida cotidiana, es decir, enfrentarnos a las dificultades con entereza y adaptativamente, con el mínimo número de síntomas, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con la sociedad. Eso es lo que llamamos salud mental. Y la primera afectación por la incertidumbre, la sensación de desamparo, la ruptura de las rutinas y la mayor exposición a la violencia es una disminución de la resiliencia. Es decir, que las personas se sienten cargadas y son incapaces de afrontar adaptativamente los estresores. Y nosotros lo hemos visto todos los días, por ejemplo, en estas respuestas exageradas a encontrarnos con personas sin máscaras en la calle, a estar culpando a las personas y también en la resistencia de aceptar las medidas sanitarias. Es decir, se pierde la capacidad de afrontar estresores de una manera adaptativa. Si nosotros seguimos sometidos a los estresores del contexto de la pandemia
y además tenemos algunos factores de vulnerabilidad que vamos a ver después, entonces se presenta la patología, que básicamente la patología por estrés es ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. La resiliencia varía. Recordemos que resiliencia es la capacidad que tienen los metales de volver a su estado natural después de haber sido sometidos a una tensión. En 2020 se hablaba mucho de la tremenda epidemia de salud mental que íbamos a tener. Las revisiones en 2022 parecen señalar que la población en general ha demostrado ser altamente resiliente. Y si no, miremos alrededor, nosotros tenemos más de 200.000 muertos y sin embargo nuestra comunidad no vive en un estado de duelo permanente. Hay personas que han tenido un fuerte impacto, pero no hay una afectación masiva, ¿no es cierto?, del nivel de bienestar. Y en ese contexto, entonces, viendo que la mayoría es resiliente, tenemos que estudiar con cuidado a los grupos que sabemos que son más vulnerables. En primer lugar, las personas con trastorno mental que durante la pandemia han tenido mayor riesgo de morir por la enfermedad. Es uno de los grupos con mayor compromiso de sobrevida. Las personas diagnosticadas con COVID-19 es el otro grupo vulnerable. Los trabajadores de salud somos un grupo vulnerable por las consideraciones que les había mostrado antes del temor de contagiar a la familia y la estigmatización y aislamiento al que hemos estado sometidos. Niños y adolescentes por estar en periodo de desarrollo neurocerebral. Las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Y por supuesto que en el capítulo mujeres embarazadas, en el grupo mujeres embarazadas, podemos tener aquellas que son adolescentes, trabajadoras de salud, que están sufriendo COVID, que tienen un trastorno mental preexistente o una discapacidad. De modo que también hay una intersección de vulnerabilidades. Las mujeres embarazadas han respondido de muchas muy diversas maneras, como se demuestra en los estudios alrededor del mundo. En México, por ejemplo, las mujeres declararon que tenían temor de acercarse a los establecimientos de salud y de infectar al recién nacido. El 33% se mostró estresada, es decir, con una percepción de un estrés superior al habitual, y el 17% de embarazadas puntuaron como depresivas, que es más o menos el mismo porcentaje que se espera de depresión prenatal en los países de medianos ingresos como México. En Turquía, por el contrario, la actitud de las embarazadas era de colaboración con el personal, de sentirse más protegidas. Sin embargo, en las escalas de ansiedad, el 30% puntuaron positiva. En un estudio de Argentina, lo que se discute es cómo la cuarentena prolongada da lugar a ansiedad elevada, depresión elevada y un afecto negativo en la mayoría de personas embarazadas, quienes temen por la salud del recién nacido, temen por su propia salud y confiesan que no les ha gustado tener que cursar el embarazo en el contexto de la pandemia. Entonces vemos que hay diferentes experiencias y que unas de estas van hacia la psicopatología y otras no. ¿De qué depende la resiliencia? Bueno, del trabajo que tengas. Por ejemplo, si eres trabajador de salud, tu resiliencia está un poco más en entredicho. Si tienes incertidumbre y preocupaciones, si has tenido o no la infección y cómo ha evolucionado, cuáles son las medidas sanitarias, de qué manera son esas medidas sanitarias disruptivas de la cotidianeidad, como por ejemplo nosotros que hemos tenido un confinamiento tan largo y un cierre de escuelas que ha sido uno de los más largos del mundo. ¿Qué expectativas tienes de la pandemia? ¿Cómo piensas que te va a ir a ti y a los tuyos? ¿Qué apoyo social cuentas? ¿Cómo te adhieres o no a las normas sanitarias y los factores genéticos y epigenéticos? De modo que la resiliencia individual, que tiene que ver con factores neurobiológicos, con el tipo de experiencia que has tenido en la infancia y con el tipo de psicología que has logrado desarrollar a lo largo de la vida, va a pasar por estos diversos tamices, ¿no es cierto? Y eventualmente vamos a tener o no un impacto mayor o menor sobre la salud mental. De modo que son estos factores contextuales, tanto como su interacción con los factores individuales,
los que nos van a permitir predecir si la persona va a ser o no afectada. Tenemos que recordar que no es lo mismo estar infectada que ser afectada por la pandemia. Las mujeres parece que hemos tenido mayor riesgo de sufrir infección, particularmente las mujeres que trabajan en servicios de salud. Los hombres, se ha demostrado en todos los sitios donde se ha contado, que los hombres tienen mayor riesgo de morir. Sin embargo, el consenso actual es que las mujeres han sido más afectadas durante la pandemia en general. ¿Por qué? Porque está de por medio la afectación que viene de ser las encargadas de cuidar a las personas, los eventos de la salud sexual y reproductiva y la mayor exposición a la violencia. El efecto de la pandemia sobre las mujeres puede ser directo o indirecto. Y el efecto indirecto tiene que ver con el confinamiento, los cambios en la infraestructura sanitaria, los riesgos en la economía y la inseguridad alimentaria y el incremento de la violencia de pareja y sexual. El efecto directo de la pandemia sobre las mujeres embarazadas tiene que ver con que si estas tenían mayor riesgo de presentar enfermedad severa o no, que al comienzo decían que no y después nos dimos cuenta que en realidad sí. Entonces las complicaciones obstétricas que se han acompañado de las infecciones por COVID-19, el hecho de que las mujeres embarazadas, en efecto, por lo menos al comienzo del embarazo, han tenido más depresión, más ansiedad y más trastorno de estrés postraumático, y el temor de las mujeres de que esto tenga un efecto nocivo sobre el producto. Desgraciadamente ya están apareciendo comunicaciones acerca de alteraciones en el desarrollo neurológico de niños muy pequeños que estuvieron intraútero cuando la mamá tenía COVID. Entonces, sí hay un efecto sobre el producto que ha estado preocupando a las mujeres y desgraciadamente la experiencia les está dando la razón. La salud mental ha variado a lo largo del embarazo. En el primer trimestre ha habido más ansiedad y depresión con un mayor impacto psicológico en la mayoría de mujeres. El segundo trimestre nosotros sabemos que es un trimestre como de mayor paz y de menor estrés, y en las mujeres con COVID ha sucedido de igual manera. En el tercer trimestre había menores puntajes de ansiedad y depresión, pero mayor conciencia de la propia mujer respecto de su estado de salud mental y más interés en el autocuidado. La depresión prenatal versus la depresión postnatal ha sido más o menos en una prevalencia similar, que quiere decir que en realidad no ha habido un cambio respecto de las condiciones prepandemia. E interesantemente, en esta revisión muy grande que hizo Ibengar y sus colaboradores, se viene a saber que las mujeres que decidieron abortar porque estaban infectadas y las que llegaron al término a pesar de estar infectadas, han tenido en las revisiones posteriores, hasta 30 semanas después, una similar puntuación en depresión y ansiedad, de modo que haber sido sometida a un aborto electivo no tiene un efecto ni a favor ni en contra sobre la salud mental. Las mujeres gestantes con depresión han tenido más ansiedad que las mujeres sin depresión y también más dificultades para establecer el vínculo en el posparto cuando han cursado con COVID. Y mujeres con historia previa de ansiedad y depresión, las que tuvieron antes depresión posparto o durante el embarazo, por ejemplo en un embarazo anterior, han tenido mayor afectación en el posparto, con mayores niveles de depresión y mayores niveles de trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático puede haber sido desencadenado por la situación propia de la pandemia o por un parto particularmente difícil. Un hallazgo que se ha repetido en varios estudios, pero particularmente en un estudio muy bien hecho en Inglaterra, es que la tasa de
síntomas depresivos y ansiosos varía con la gravedad de la pandemia en determinada comunidad. Es decir, que cuando la pandemia arreciaba el número de contagiados y el número de muertos, había mayores índices de ansiedad y depresión en las embarazadas, y cuando eso se normalizaba, los índices de ansiedad y depresión también disminuían. ¿Cuáles son los factores de riesgo en las mujeres gestantes? Estar desempleada o estar confinada, porque se reduce la socialización. El ejercicio físico, que en general se recomienda para disminuir el riesgo de tener depresión, no ha sido claramente protector en mujeres afectadas por COVID. Las mujeres con enfermedades físicas preexistentes o concomitantes que tuvieron COVID mientras estaban embarazadas han tenido mayor afectación. El apoyo social escaso o la percepción de desamparo. El pasar tiempo prolongado en la casa con la pareja incrementa el riesgo de ansiedad y de violencia de pareja, y el tabaquismo se ha encontrado que tiene un efecto muy negativo, causando mayor depresión en mujeres gestantes que estuvieran afectadas por COVID. Aquí quiero llamar la atención sobre la percepción de desamparo, que desgraciadamente en nuestro contexto, con las cosas como nos fueron tan mal y la desinformación e información morbosa en los medios de comunicación y en las redes sociales, la percepción de desamparo ha sido muy grande, y este ha sido un factor de riesgo bien importante para nuestras mujeres. También hay aspectos culturales que tenemos que tomar en cuenta. En el Brasil se entrevistó a fondo a 22 mujeres embarazadas con COVID, encontrando que ellas tenían negación frente al diagnóstico, miedo a los síntomas severos y a la muerte, preocupaciones acerca del feto, fastidio por estar aisladas y preocupaciones de ser estigmatizadas por la comunidad. Esto dio lugar a una falta de cumplimiento de la cuarentena y otras recomendaciones médicas, ambigüedad y relaciones familiares que las mujeres no podían decir si eran protectoras o estresantes, pero sin embargo se sentían bien apoyadas por los equipos médicos. Esto nos habla de un contexto cultural bastante complejo, donde la primera reacción es la negación, y a la negación sigue obviamente el no seguir las indicaciones. No todo es negativo. En países que han manejado la pandemia con poco aislamiento ha habido resultados interesantes. Por ejemplo, en Bélgica se ha hecho un estudio de 1.145 mujeres, de las cuales 541 estaban embarazadas y las otras estaban posparto. Se les ha visto ansiedad, depresión en la escala posparto de Edimburgo, y se ha encontrado que las mujeres embarazadas estaban más estresadas por el bienestar del feto, pero menos estresadas por la crisis económica o la pérdida del empleo. Estaban muy ansiosas por la probabilidad de infectarse y también por las restricciones en los servicios preparto, que no hay cita, que va a ser teleconsulta y no consulta presencial, que no puedes venir a acompañar. Y en el posparto, interesantemente, las mujeres que tenían antecedentes de problemas psicológicos, que cursaron con COVID y que estuvieron en situaciones de aislamiento en el posparto, informaron que podían tener menos dificultades para formar el vínculo, que su lactancia había sido más exitosa, con menos puntaje de ansiedad, porque dicen que esta situación de tener menos visitas, de tener menos bulla y menos movimiento alrededor, les permitió adaptarse mejor en las primeras semanas del posparto. De modo que ese es un hallazgo negativo, un poco a contrapelo de lo que nosotros hemos visto en países menos favorecidos. Las perspectivas futuras tienen que ver con la necesidad de cambiar la economía del cuidado para que las mujeres no sigamos estando a cargo de la mayor parte de las labores domésticas y no nos sobrecarguemos con todas las labores de cuidado de niños, enfermos, personas con discapacidad y adultos mayores. Que se pueda erradicar la violencia de pareja, que ha sido un factor tan importante en la producción de síntomas de depresión y ansiedad en las mujeres durante la pandemia, y en la necesidad de investigar un poco más y más localmente para delimitar cuáles son los factores de riesgo y protección que se interrelacionan y se intersecan para modificar la resiliencia y la calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención.
En suma, el contexto de la pandemia ha puesto a prueba la resiliencia de las personas. El apoyo social y la evolución de la enfermedad se asocian al nivel de afectación de la salud mental. Las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable. El impacto ha sido negativo en términos de incremento de síntomas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático, así como disminución de la resiliencia, y es preciso prestar atención a los factores de riesgo en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rondón, por su exposición de un tema bastante importante que a veces nosotros, los médicos ginecólogos, no lo tomamos la debida importancia.